Bueno, amigos, hemos retomado Collage. Collage, no sé si recordarán, comenzó en la radio, en la FM La Barca, en San Fernando, con Pepe Mariani, un gran amigo al cual le mando saludo. Después concluimos y seguimos en las redes por un tiempo corto y ahora lo retomamos con toda la fuerza. En primer lugar, quiero agradecerle a Javier Cáceres, el productor y editor, que conjuntamente vamos a elaborar este programa, el Collage. Lo llamamos así porque es un programa variopinto que va a tocar no solamente temas de salud, sino temas de la sociedad, cualquier tema que sea importante para la sociedad y máxime en esta situación en la que estamos después de un año largo, más de un año obviamente de pandemia. Vamos a tener hoy un programa interesante. Tenemos en pantalla al doctor Eduardo Giugnio, que fuimos amigos en primer lugar. Cuando yo estuve en el Hospital Cetrángulo, él era residente. Bueno, no sé cuántos años, pero fueron años. Después yo pasé a Eva Perón. Y hoy Eduardo es un docente de la UBA, es a la vez fue presidente de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria y es exdirector del Hospital Antonio Cetrángulo. Él de residente llegó a director del hospital. Un orgullo para todos y para él fundamentalmente porque siempre estuvo esa militancia muy fuerte en el hospital público. Esto creo que hay que rescatarlo y es un gusto tenerte, Eduardo, porque en realidad el 18 de junio estuviste en la Sociedad Argentina de Pediatría con el tema seguimiento en el monológico del paciente con COVID. Y antes de que me respondas, quiero decir lo siguiente, todos estamos viendo los números de la hora, las muertes lamentables de la hora, pero nadie se pregunta qué ocurre cuando el paciente terminó con el coronavirus y ya no es que vuelva a la normalidad, sino que ocurre con el paciente neumonológico post-COVID. Bueno, Omar, en principio te saludo, te agradezco mucho la presentación. Yo sé que esta presentación, si fuera yo el que te presentara a vos, diría lo mismo porque nos une un profundo afecto y una profunda amistad de muchos años y sé que nos queremos muchos ambos y entonces mutuamente nos elogiamos. Y eso no está tan bueno. Sería bueno que nos elogie algún enemigo alguna vez, ¿no? Algún detractor del hospital público, algún detractor de la educación pública o todos estos privatizadores de, bueno, no sé, eso sería bueno que nos hagan, porque nosotros, bueno, tenemos mucho afecto, por eso nos decimos estas cosas. No, yo lo que quería, digamos, esto que vos decís que yo tuve una charla para los pediatras, porque evidentemente ellos tienen mucha menor experiencia, porque el impacto de la pandemia ha sido menor en los niños, y en consecuencia querían saber un poco cuál era la experiencia de un médico de adultos en lo que se refería al seguimiento, sobre todo del compromiso respiratorio, que como todos sabemos el pulmón es la puerta de entrada del virus y si bien la enfermedad es una enfermedad sistémica que puede afectar a todos los órganos y sistemas, pero como ingresa por el aparato respiratorio, entonces se supone que lo que hay que controlar en primer lugar es precisamente el aparato respiratorio, porque muchos de estos pacientes no solamente ha sido la puerta de ingreso, sino que también han tenido neumonías o cuadros con impacto respiratorio, y sabemos que muchísimas muertes son atribuidas al distrés respiratorio, estos pacientes que han requerido terapia intensiva, respiración mecánica, etcétera, etcétera. Entonces, el pulmón es un órgano blanco, para decirlo de alguna manera, y es por eso que, bueno, que la especialidad esta que siempre estuvo media devaluada,
bueno, hoy estamos un poquito mejor. La gente sabe que existimos y sabe que somos importantes y que muchas veces podemos ayudarlos a transitar mejor, bueno, el periodo post-enfermedad, para decirlo de alguna manera, ¿no? Claro, es importante lo que planteas y a mí me resultó interesante cuando dije el título, seguimiento. Vos tenés obviamente una vasta experiencia en seguimiento, porque es algo callado. ¿Quedan secuelas? ¿No quedan secuelas? ¿Cómo seguís un paciente después que se le dio el alta de la terapia, de una sala común desde el punto de vista respiratorio? Sí, nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es que el paciente que nos consulta puede ser un paciente con enfermedad respiratoria crónica previa, o sea, puede ser un paciente, supongamos que sea asmático, que sea EPOC, que tenga una enfermedad intersticial, que tenga bronquiectasias, ese es un tipo de paciente. Y otro tipo de paciente es aquel paciente que nunca tuvo enfermedad respiratoria, muchas veces una persona relativamente joven, o sea, menor de 50 años, que ha tenido la enfermedad y entonces nos consulta y nos puede consultar por dos cosas. Nos puede consultar para control, simplemente estando libre de síntomas, o nos puede consultar porque el paciente continúa con tos o continúa con dificultad respiratoria. Sube una escalera y siente que le falta el aire. Cuando hacía 6 meses, de golpe jugaba un partido de fútbol o jugaba un partido de básquet y no le pasaba nada. Y ahora sube una escalera y le falta el aire. O sea, esos son un poco los motivos de consulta. Entonces, nosotros lo que tenemos que diferenciar es lo que se llama en este momento COVID persistente o COVID largo, que hay una denominación inglesa que es el long COVID, que es un nombre que intentan que se use en todo el mundo, digamos, o sea, que los chinos hablen de long COVID, que los rusos o los españoles, que en todos los idiomas esto como para unificar criterios, sobre todo que tienen que ver con la nomenclatura, porque si un país utiliza una nomenclatura, otro país utiliza otro y cada uno va en su idioma, la verdad que se hace bastante dificultoso. Entonces, este long COVID o COVID persistente o COVID largo sería en realidad la presentación de síntomas en aquellos pacientes entre la terminación de la fase aguda, que serían las 4 primeras semanas, hasta las 12 semanas. O sea, sería ese periodo comprendido luego de las 4 semanas y hasta las 12 semanas. Esos primeros 3 meses, el paciente podría tener síntomas respiratorios, podría tener tos, podría tener disnea, podría tener esta disnea, dificultad respiratoria con el esfuerzo o en reposo, y bueno, y nosotros ahí obviamente tenemos que estudiarlo al paciente y ver qué es lo que está pasando, tanto desde el punto de vista anatómico, con una radiografía o con una tomografía, de acuerdo a cada caso en particular, o con una espirometría, y podemos agregar una difusión para el monóxido de carbono si queremos tener más detalles acerca de su función respiratoria. Digamos, eso sería en principio y prima facie lo que tendríamos que hacer. Ahora, hay que diferenciar muy bien lo que sería este COVID largo o COVID persistente que duraría hasta las 12 semanas. Esto de las 12 semanas, Omar, como tantas cosas en la medicina y la vida, es arbitrario, ¿no? Es como decir, yo vacuno hago la vacuna neumocóxica a las personas de 65 años o mayor. Entonces, que uno que tiene 64 queda fuera, es arbitrario, es un punto de marcar un límite, digamos. Claro. Exacto, pero la realidad es que esos pacientes que pueden tener esos síntomas, en la gran mayoría de los casos, esos síntomas desaparecen luego de las primeras 12 semanas. Ahora, en aquellos otros pacientes en los cuales las lesiones ya producen un daño estructural anatómico, esos serían secuelas de la enfermedad. Por ejemplo, si un paciente desarrolla lesiones que también, para tener una nomenclatura internacional acorde y que hablemos todos el mismo idioma, en inglés sería fibrosis-like y en castellano sería lesiones similares a la fibrosis, aunque no sean exactamente fibrosis. Esa lo dijiste, la gran mayoría. Esa gran mayoría, ¿qué porcentaje significa
de pacientes que no tienen más después de las 12 semanas lesiones en el pulmón, Esos aproximadamente. son más del 90 y pico por ciento, o sea que es la Ah, inmensa mayoría, no es la el inmensa mayoría. 51% que sería la mayoría, es la inmensa mayoría. La gran mayoría después no tiene síntomas, van recuperando lentamente todas las funciones y luego de 3 meses. También esto, volvemos, hay que tomarlo todo a la luz de la experiencia de hoy, que tal vez si esta charla la tuviéramos dentro de un año, Claro, en julio del 2022, tal vez no estaríamos diciendo lo mismo. Hoy estamos diciendo lo que sabemos. Siempre en la ciencia lo que sabemos es una parte y lo que no sabemos es mucho más. Esto es la evidencia, lo que estamos viendo hoy es la práctica, digamos, ¿no? Y además, hay otro tema que es muy interesante, que es el siguiente. Todos sabemos que hay millones de pacientes que han padecido la enfermedad en el mundo. Sin embargo, cuando vos lees los trabajos que están presentados, muchos de ellos por los chinos, por los británicos, por los italianos, por los españoles, vas a ver que en los trabajos, inclusive de un país gigante como China, son 102 pacientes, 83 claro, son muy pacientes, pocos, es lo que se nota, Eduardo. 76 pacientes. Tú debes decir, pero ¿cómo? Estamos hablando del long COVID en China y estamos hablando de trabajo de 70 pacientes, 82 pacientes. La verdad que es poco eso para decir, Claro, no es eh, significativo. claro, estamos hablando de millones de personas y millones en China, que es un país gigante, pero supongamos en países más chicos, pero Italia, Gran Bretaña, Estados Unidos, es lo mismo, presentan series muy pequeñas todos, a pesar de haber tenido, sobre todo en la primera ola, mucha cantidad de casos, ¿no? Así que, bueno, esto también, por eso digo, todo esto tomémoslo como ese conocimiento científico y como es la ciencia. Entre comillas, esto es lo que sabemos hoy, esto veremos si en diciembre seguimos planteando lo mismo o si en julio del año que viene seguimos planteando lo mismo, porque tal vez no planteamos lo mismo, tal vez las cosas son diferentes. Ahora, Escucha, pacientes graves, estos con fibrosis laica o cambios similares a la fibrosis, son pocos. La mayoría son pacientes que estuvieron ventilados, que tuvieron distrés respiratorio y se supone que estos cambios similares a la fibrosis en realidad son producto del distrés respiratorio, tal vez no son productos del virus propiamente dicho. Esto no está claro, eso es lo que pasa, ¿entendés? O sea, es como que hay autopsias realizadas, inclusive hasta hay en el mundo 12 trasplantes de pulmón hechos a pacientes, a personas con COVID, porque han quedado con lesiones irreversibles, personas que no podían vivir a pesar de tener asistencia extracorpórea y todo lo demás, y hubo que trasplantarlos. Pero cuando hablamos de 12 pacientes en millones en el mundo, es nada, es cero, es inexistente. No podés tener en cuenta 12 trasplantes de pulmón en una enfermedad que afectó a millones y millones de personas. Es como que claro, esos cambios serios son ultra minoritarios, digamos, a la luz del conocimiento actual, ¿no? Por supuesto, esto puede cambiar dentro de un tiempo, como dijimos. por otro lado, también vemos, Eduardo, que el tema de las vacunas se ha generado un conflicto internacional. Creo que se ha magnificado por un problema netamente económico y esa puja, esa lucha de los países y demás, y realmente ha confundido a la gente en muchos aspectos, ¿no? En primer lugar, hubo una reacción contraria, hay personas que lo han jugado desde el punto de vista político, pero también con el correr del tiempo nos damos cuenta que gran parte de la población quiere vacunarse, que nos hemos vacunado sin decir nada contra el H1N1, digamos, ¿no? En esto se ha magnificado tanto el tema de la vacunación que hoy estamos detrás de esto. Entonces, coincidiendo con vos, en los pacientes que tenés el 91% de pacientes que no tuvieron lesiones, ese 9% que quedó fue paciente que no tenía lesión y qué lesión le quedó, o es un paciente que tenía una enfermedad pulmonar previa. No, bueno,
Por eso digo, si vos tenés un paciente que tenía una fibrosis pulmonar idiopática y se contagió de COVID, y vos ves las lesiones post-COVID y son las mismas que tenía antes, bueno, esas lesiones no están producidas, ¿no? O sea, yo no estoy hablando de esos pacientes, que son pocos también, estoy hablando en general. Digo que por ahora el grupo de pacientes que tiene un comportamiento, una secuela funcional o una secuela anatómica, hasta ahora ese número parece que es muy bajito, son muy poquitos pacientes, hay que controlarlos, hay que seguirlos e iremos viendo a ver si esa cifra o ese porcentaje es mayor. Ahora, con respecto a las vacunas, un comentario que se me ocurre a mí hacer, digamos, es como que uno lo que está viendo que hay como palos a determinado tipo de vacunas. Por ejemplo, voy a tomar la vacuna de Oxford y AstraZeneca. Ha recibido innumerables críticas porque puede producir trombosis, porque puede tener efectos colaterales, porque la gente que se aplica la inyección le duele el brazo una semana, porque tiene fiebre, porque está horrible. Que yo. Ahora, si uno deja de lado muchos de esos comentarios, que son comentarios, para decirlo de alguna manera, pagos, porque mucha gente le pagan para que diga eso, la vacuna de AstraZeneca y de la Universidad de Oxford ha sido criticada por dos motivos principales. Uno de ellos es que es la vacuna más barata. La Universidad de Oxford dijo que para el año 2021 no quería tener lucro y que realmente se iba a vender al precio de costo. Y esto en consecuencia, que esta vacuna valga 5 veces menos que su competencia, por ejemplo, norteamericana, claro. Hace que digan, bueno, tiene mucho efecto, prefiero pagar 5 veces más una vacuna diferente, pero que es mucho mejor y qué sé yo. O sea, ahí hay un lobby económico, y por otro lado, además del lobby económico, vos no te olvides que la Unión Europea también todavía está bastante resentida con el Brexit, con la salida de Gran Bretaña y el Reino Unido, y esto hace que también las críticas sean mayores. O sea que ahí hay como una batalla económica que tiene que ver con el lobby de la industria farmacéutica, y por otro lado, me parece que hay un tema también geopolítico, donde hay una disputa de poder político. Creo que en esa disputa entran China y Rusia, por eso tenemos esta vacuna en la Argentina, porque América Latina, que ha sido un territorio, digamos, de negocios con Estados Unidos fundamentalmente, Rusia y China ven la posibilidad de ingresar por el lado de las vacunas, que la gente empiece a visualizar que estos países pueden tener alguna relación con estas y ver de qué manera pueden quitar negocios a lo que es Estados Unidos. Me parece que hay toda una lucha geopolítica. Eduardo, sí, como nunca se politizó tanto una vacuna. ¿Sabés lo que ocurrió? Hubo 7.000, 8.000 personas ahí en el mundo, ponele, o 9.000, ponele. Imagínate sí, el negocio que significa la vacuna. Y esta lucha geopolítica fue tan importante, como vos bien lo planteás, que fue casi una lucha como en una batalla, y se marcaron los bandos claramente. Sí. Rusia, China por un lado, Europa, el Brexit con Inglaterra, Estados Unidos por el otro, con Trump y el presidente de Brasil, que se negaron a vacunar a la gente con el desastre que produjo. Esto es todo un tema que, claro, nosotros somos médicos y lo analizamos desde... Para nosotros una vacuna es salvar una vida, y siempre tuvimos esa concepción. Obvio. Pero no estamos metidos en el tema de la elaboración. Yo creo que todas se elaboran con un rigor científico. No hemos tenido vacuna y hay un ensayo previo, con lo cual ese ensayo previo nos lleva a que se vean los efectos colaterales, la problemática, si existe o no. Pero yo creo que, bueno, ese es un punto. Y por otro lado, yo creo que acá también, como vos bien decías, se jugó mucho el tema político internacional. Ahora, de ahora en más, cuando termine esto, que en un momento va a terminar, no podemos predecir el futuro, obviamente, pero ¿qué va a ocurrir, no? Cuando se hable de vacunas.
Y qué sé yo no sé qué ocurrirá. Lo que creo que esto es una especie de revival de la Guerra Fría, digamos, porque Exactamente. sin llegar a los cohetes y a esa posibilidad de enfrentamiento tal vez armado, bueno, estamos en otra etapa de la historia de la humanidad, donde acá parecería que se dirime por lo económico, ¿no? Y no por lo militar exclusivamente, por lo menos en América Latina. Ahora, bueno, qué sé yo, no sé, yo tanto no podría verlo. Lo que sí me parece que, bueno, que lo que esta pandemia también ha demostrado es la tremenda inequidad que hay en el mundo con países que tienen vacunas para 6 vacunas por habitante y un continente como el africano que no tiene vacunas, o un país como la India que no tiene La India. vacunas, un continente como América Latina que todavía estamos sufriendo, porque la verdad que estamos sufriendo, no hemos Sí, podido, nos en ningún cuesta. país de América Latina se pudo vacunar como hubiera sido deseable. Nosotros estaría bueno que a esta altura del partido tuviéramos los mismos vacunados que tiene Gran Bretaña o que tiene Estados Unidos, pero bueno, los tipos son los dueños de la pelota y Claro, si no te la prestan no hay partido, este es el tema, ¿no? claro. Yo creo que también con el desarrollo acá en Argentina de la vacuna, que estábamos avanzados, el convenio con México y demás, es una punta. Y vamos a lo que vos decías, la salud pública, la educación pública y lo científico. Lo científico en Argentina, yo creo que está en relación a Latinoamérica avanzado, y esto es un orgullo. Aunque se trate de destruir el sector público creado por Ramón Carrillo allá lejos, y han tratado de romperlo de mil maneras, no han podido, pero esto significa que hay que recomponerlo. Por eso me gustaría, en otro momento, hablar de un sistema nacional integrado de salud, ¿no? Porque esto puede volver a ocurrir y en realidad lo que ocurre es que si bien somos un país federal, al decir de Rachid, no somos en la realidad un país fragmentado, no federal. Porque acá lamentablemente en esta pandemia, cada gobernador también tomó una decisión desde el punto de vista político y no desde el punto de vista sanitario. Esa es la gran problemática. No, por supuesto. Y bueno, a ver, el tema de salud es digamos, un sistema como el nuestro que contiene 3 subsistemas y que además cada subsistema tiene su heterogeneidad y sus diferencias propias, porque no es lo mismo, para decirlo de alguna manera, vamos a hablar de hospitales públicos, por ejemplo, no de salud pública, no es lo mismo el nivel académico que puede tener, por ejemplo, el Instituto Rofo, para decir un centro de oncología de excelencia, con una persona que se va a tratar de golpe un cáncer de la misma manera que se podría tratar en el Hospital Rofo en una zona rural de San Luis, para decir esto. O sea que dentro del sistema público también hay unas diferencias que son notables, digamos, porque vuelvo a decir, no es lo mismo un hospital como el Ramos Mejía, como el Argerich, con toda su historia de académica, con su formación de médicos residentes, de jóvenes, han formado miles de especialistas en las diferentes áreas de una manera extraordinaria, o el Hospital de Niños en Gutiérrez, no lo podés comparar con de golpe un hospital semi-rural de una provincia del noroeste. Lamentablemente, ojalá fueran iguales, pero esto uno no se puede engañar, no puede creer que es lo mismo. Entonces, es un subsistema fragmentado, pero a su vez cada subsistema es muy distinto del otro, depende de la localización geográfica o depende... Con las obras sociales pasa lo mismo. Vos fíjate, yo recuerdo hace años, por ejemplo, las personas que tenían una obra social como bancarios o los que tenían una obra social como IPF o qué sé yo, eran como una obra social 5 estrellas, para decirlo de alguna manera. Y el tipo que tenía, por ejemplo, la obra social del Fideo, para decir otra, cualquier cosa, digo, no tenía la calidad de atención que tenía el bancario de IPF. O sea que dentro también de ese subsistema de las obras sociales
también había una heterogeneidad y unas diferencias que eran notorias. Y en la medicina prepaga pasa lo mismo. Entonces, esto es como que, si bien son tres grandes subsistemas, pero cada subsistema tiene muchas divisiones, no es igual todo el sistema público de atención en la Argentina. Te quería hacer una última pregunta Sí. cortita. ¿Por qué te invitó la Sociedad Argentina de Pediatría a hablar de la evolución del paciente post-COVID? Lo que pasa que como el impacto de la enfermedad en los niños es menor y ellos no tienen la cantidad de pacientes que tenemos nosotros, ellos querían saber un poco cuál era nuestra experiencia con los médicos de adultos, cuáles eran las lesiones, para que ellos Perfecto. tengan en cuenta. Es como un intercambio, digamos, de... Vos sabés que hay Claro. muchas enfermedades, como por ejemplo, para decir el asma. Si vos tenés un inmunólogo o una persona que trabaja en los diferentes tipos de inflamación del asma, eso sirve para adultos como para niños, por ejemplo, ¿no? Ahora, claro, el niño no es un adulto en miniatura, así que el tratamiento y el enfoque es totalmente diferente. O sea que yo lo que hice fue contar lo que nos pasa a nosotros. Ahora, lo que les pasa a ellos, bueno, eso lo sabrán ellos mejor que yo. Bueno, Eduardo, es un gusto haber hablado con vos. Vamos cerrando el programa. Tenerte, te voy a convocar en otra oportunidad. Vamos a hablar después de temas de salud pública orientados al sector y al recurso humano fundamentalmente. Así que bueno, vamos cerrando, amigos, este programa de Collage. Hemos tenido el gusto de tener al doctor Eduardo Junio y nos veremos en la próxima edición.